Ha culminado otra temporada de la Premier League, una cargada de grandes momentos y muchas revelaciones. Es por ello que hoy en Fútbol Entertainment aprovecharemos para analizar y destacar cinco grandes sorpresas que nos ha dejado la primera división del fútbol inglés en su temporada 23-24. En el que no faltaron momentos para estar al borde del asiento para poder llegar a determinar no solo un campeón, sino también algunos equipos en sus objetivos en clasificarse a competiciones europeas, otros para poco a poco poder llegar a salvarse de la zona de descenso, algunos a través de un gran rendimiento en algo supremamente inesperado, a través de la incorporación de un nuevo entrenador o algunas parcelas relevantes de cara a su futuro, pudieron llegar rédito a una gran temporada y cerrando también un ciclo que puede llegar a significar muchísimo para la temporada 24-25 de la Premier League. Espero yo que antes de comenzar, comenzaríamos invitándoles a que nos ayudaría muchísimo el que se suscribieran y nos siguieran a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido. Todos los enlaces a estas dichas plataformas los encontrarán justamente en las descripciones de las mismas, lo cual no solo nos ayudaría a seguir creciendo este pequeño medio de comunicación, sino también a poder llegar a seguir contando las grandes historias y a sus grandes protagonistas, por supuesto, de este maravilloso deporte, en el que es con ello que comenzaríamos hablando de estas cinco grandes revelaciones o sorpresas que nos ha dejado esta Premier League, comenzando con una pieza protagónica para lo que fue el campeonato y asimismo el que Manchester City se encuentre con su cuarta liga consecutiva ganada. En este caso estamos hablando de Phil Foden, un Phil Foden que a lo largo de su campaña en la historia de Manchester City y su incorporación como uno de los mejores talentos de la cantera de Manchester City y por supuesto un joven talento muchas veces destacado por ser el Iniesta de Stockport, le han justificado en esta temporada no solo para llegar a contar con el mejor rédito en parcela de aportación ofensiva, sino también muy relevante que en comparación a su temporada anterior, en la que 2022-2023 había contado con 16 goles y 6 asistencias, en el que un desarrollo de temporada le había permitido jugar 1842 minutos. Para esta temporada vemos casi el doble de su participación de minutos y ello también se ha ratificado en poder llegar a aportar muchísimo al equipo de Manchester City a través de su incorporación como un extremo reconvertido muchas veces, en el que no solo pasaba de ser un interior o un mediocampista interior para reconvertirse a un extremo, o también la misma característica de movimiento, pero al contrario, arrancando desde el mediocampo hacia la zona de las bandas y también del medio campo hacia la zona de la banda, básicamente constantemente reconvirtiéndose de mediocampista a extremo y de extremo a mediocampista. Ello no solo ayuda a Manchester City a que, como mencionamos anteriormente, contará con uno de los mejores jugadores de la Premier League para esta temporada, un premio que ya por ejemplo le dio crédito a la Premier League, nombrándole el mejor jugador de la temporada. Esperemos que probablemente a través de este gran rendimiento que ya vamos a destacar en materia estadística, también pueda llegar a ser nombrado tal vez por la Asociación de Futbolistas Ingleses en esta campaña 2023-2024 de la Premier League, en el que he mencionado sus minutos jugados. La verdad es que han sido muy relevantes de cara al futuro de este gran jugador y de cara al futuro del Manchester City, ya que muchas veces en momentos como estos en los que estaba sufriendo Manchester City de cara a poder llegar a afrontar algo más de certezas de cara al medio campo, luego de la salida del Kyle Gundogan, era muy necesario que jugadores como Julián Álvarez y Phil Foden, además de Jack Grealish, pudieran llegar a reafirmarse en una posición más ventajosa para Manchester City para tratar de solventar esta fuerte baja en materia de el talento que puede llegar a incorporar Manchester City a lo largo de una temporada general. Ello lo vimos en Phil Foden, como mencionábamos, ya ha jugado casi el doble de los minutos que jugó la temporada pasada. Ello también se ha ratificado en 19 goles y 8 asistencias, el segundo máximo goleador y el segundo máximo asistidor de Manchester City, solo por encima en mayor de cifra de goles convertidos en Erling Braut Haaland, máximo goleador de la competición, y en materia de asistencias solo por debajo de
Kevin De Bruyne, uno de los máximos asistidores de la liga. Por supuesto, esto no solo ha brindado una temporada sin igual para Phil Foden, sino también en materia estadística ha mejorado y ha ayudado muchísimo a la compenetración del equipo, contando con una gran capacidad de desarrollar disparos a puerta, en este caso por un porcentaje estadístico de 1,4 por partido. No solo ha ayudado a la ejecución de juego muy dinámico para Manchester City, sino también contando con grandes capacidades en lo que respecta al porcentaje de pases efectivos por partido, con un porcentaje de efectividad de 86,0%. Ello no solo ha ratificado que las acciones de juego de Manchester City sean redituables, sino que constantemente se culminen en finalizaciones a través de este gran talento de Stockport. También muy relevante a la hora de generar pases progresivos por partido, en los que el estancarse no es una opción para Manchester City y sus capacidades de juego, y ello lo vemos en Phil Foden, un jugador muy relevante para estas tareas. Además de, como mencionábamos anteriormente, la gran cantidad de minutos que ha podido llegar a contar para esta temporada, y que sin duda alguna prometen que para la siguiente temporada pueda llegar a seguir siendo no solo una pieza fundamental para que Manchester City pelee por lo más alto de la liga, sino también para ser uno de los claros protagonistas de lo mejor del equipo Citizen y de Pep Guardiola, en el que rápidamente con ello pasaríamos a hablar de una de las grandes sorpresas de la actualidad de la Premier League, y justo previo a la finalización de la temporada calendario 2023-2024 que ocurrió la semana pasada. Estábamos a la idea o a la expectativa de ver cuántos goles podría llegar a marcar Jean-Philippe Mateta, un Jean-Philippe Mateta que no solo había contado con en un ambiente de Crystal Palace en el que contaba con un nuevo entrenador, sino también con un Oliver Glasner que había reconvertido lo que había sido Crystal Palace en las últimas 2 temporadas a un equipo, bueno, claramente un equipo consolidado en la media tabla. Lo hemos visto durante casi una década. Ello también muy interesante de cara al futuro de Crystal Palace, en el que los momentos en los que ha sido un poco más propositivo de cara al banquillo no le ha salido nada bien, y al contrario le ha podido llegar a acercar un poco más a las posiciones de descenso. Ello claramente pues daba esta idea constante de por qué Roy Hodgson volvía cada vez más a los puestos a los banquillos de Crystal Palace. Ello para esta temporada nos dio que Oliver Glasner fuera la última pieza, la última incorporación para que Crystal Palace tratara de reconducir su objetivo de ser más relevante en esta Premier League. Ello por ahora le está dando, por ejemplo, a jugadores como Jean-Philippe Mateta la oportunidad de ser más redituables a través de un planteamiento más propositivo y una línea que por la zona de las bandas propone constantemente que sus carrileros como Daniel Muñoz y por la otra banda, dependiendo de los roles, den muchas más certezas de cara a las finalizaciones. Ello lo estamos viendo en, por supuesto, Jean-Philippe Mateta, que para esta temporada ha contado con una aportación ofensiva de 16 goles y 5 asistencias. Un jugador que nos había demostrado muchas veces para este Crystal Palace que es una pieza redituable para el proyecto, un delantero que puede llegar a cumplir con 10 goles, cercano de abrirla o muy cercano de poder llegar a abrir temporada tras temporada el doble dígito. Ello también muy respetable para su incorporación desde ya hace varias temporadas en el equipo de Crystal Palace. Y ello para esta temporada también le ha dado mucho rédito a través de su consecución de disparos por partido de 1,3, en el que no es de las más altas de la Premier League, y ello también valida su conversión en materia de goles, ya que ha sido muy efectivo de cara a puerta, en el que con un porcentaje de goles esperados claramente está por encima de lo que pudo llegar a ejecutar en la temporada y las capacidades en finalización que desarrolló. Por ello diríamos que su porcentaje de goles y asistencias no solo han sido muy rentables para Crystal Palace, sino también están por encima de su promedio, ya que por ejemplo, para irnos a la última temporada en la que Jean-Philippe Mateta rompió el doble dígito en parcela de goles y lo amplió a más de 10 goles, específicamente cercano a los 15, 16 goles, pasaríamos a la temporada 18-19, en la que todavía era jugador de Mainz, en el que
Aunque sí, vemos que a través de los datos tal vez puede llegar a ser algo engañoso en parcela de expected goals, lo que ha podido llegar a ejecutar Jean-Philippe Matita. Diríamos que también le da el soporte de que las definiciones que ha logrado han sido de cara a sus decisiones en el campo muy relevantes, y ello también le ayuda a ser un jugador muy consistente para este Crystal Palace, y especialmente con un gran estado de forma para la finalización de la temporada, que promete en Oliver Glasner ser uno de los entrenadores con mayor foco de cara al arranque de la siguiente temporada, en el que para sus últimos 10 partidos de liga Crystal Palace contó con 6 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Este porcentaje de efectividad le brindó la oportunidad de ser décimo en la Premier League, algo que no lograba desde hace mucho tiempo, y ello también valida que a través de este gran delantero y a través de su entrenador Oliver Glasner, Crystal Palace puede llegar a proponer algo más de cara a la siguiente temporada, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de una de las grandes estrellas de esta Premier League, un jugador que no solo le ha brindado a Chelsea la oportunidad de ganar partidos en los momentos en los que el equipo parecía que no quería ganar o que ni siquiera quería estar en el campo. Ello también avala no solo que Cole Palmer fue una de las mejores inversiones de Chelsea, sino también que el joven canterano de Manchester City prometía bastante desde los momentos en los que pudo llegar a contar con minutos en el equipo de Pep Guardiola, y ello lo vimos en este Chelsea, un Chelsea que, como mencionábamos, ha tenido resultados algo complicados de cara a sus objetivos de liga, en el que muchas veces le veíamos potencialmente de cara a sus fichajes y lo que podría llegar a potenciar Mauricio Pochettino de cara al equipo, estar en las primeras posiciones de la Premier League. Y yo diríamos que poco a poco parecía algo muy lejano de poder llegar a lograrse a través de la campaña en el año 2023. Poco a poco el equipo pudo llegar a reconducirse, especialmente desde, diríamos, en épocas navideñas, cercano al Boxing Day, y ello le ha permitido al equipo poder reconducir la campaña de esta Premier League 23-24, y especialmente a través de Cole Palmer, en el que con una sexta clasificación de Chelsea con 63 puntos, no solo han validado la gran ejecución y aportación ofensiva de Cole Palmer, sino también han demostrado que es uno de los mejores jugadores de cara al rédito que obtiene al llegar al área rival, con una aportación ofensiva de 22 goles y 11 asistencias. Se encuentra entre los 3 máximos goleadores de la liga, muy cercanos y por debajo de jugadores como Oli Watkins, Mohamed Salah, bueno, la verdad es que o Dominic Solanke. Esta temporada de Cole Palmer de verdad ha validado muchísimo lo que puede llegar a representar el futuro de este gran jugador en la institución de Chelsea, especialmente en lo que esperemos. Tal vez sea muy difícil poder llegar a lograr esta consecución de goles seguida cada temporada para un mediocampista o extremo. Bueno, al final te ponen en el más alto nivel de una liga, y ello también se ve muy validado de cara a su participación en disparos a puerta por partido, con un porcentaje de 1,4, es de los mejores en parcela de efectividad, y ello también lo vemos de cara al control de juego, en el que no solo ha contado con un porcentaje de pases efectivos por partido de un 79,4%, sino también muy relevante para este Chelsea, en el que muchas veces digamos que es una parcela que le cuesta bastante el ser progresivo constantemente ante su rival, y ello tratar de ratificarlo en materia de dominio, y ello diríamos que ha sido una de las mejores herramientas en las que Cole Palmer ha brillado, siendo un jugador que disfruta más de sus capacidades de juego en los momentos en los que tiene metros con los que poder llegar a recorrer y jugar. Ello lo vemos, por ejemplo, en los pases progresivos por partido, generando una de las estadísticas más altas en Chelsea, con un porcentaje de 6,58 por partido. Los mejores jugadores de Chelsea también en parcela de minutos jugados y en lo que acredita cada gol que ha marcado, le da muchas certezas a que Chelsea por lo menos puede llegar a contar con un gran líder en el campo de cara al futuro de la institución, una institución que también tendrá que determinar cuál será su entrenador para la siguiente temporada, y que esperemos pueda llegar a seguir explotando lo mejor de este gran jugador de cara a los objetivos del equipo de Londres. Con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de un equipo que no solo contaba con un nuevo entrenador para esta temporada, sino también
con la idea de que poco a poco la relevancia en la Premier League y tener que apostar cada vez más, pues te brinda ideas de correr riesgos. Digamos que esto ha sido lo que ha podido llegar a ejecutar Bournemouth en esta temporada 23-24. Una temporada difícil teniendo en cuenta la apuesta que se llevó a ejecutar en Andoni Iraola, algo que ya nos había demostrado en la liga, en el que no solo puede llegar a ejecutar un juego muy propositivo en el campo, sino también que ello le dé poco a poco rédito a la institución de que los objetivos se cumplirán. Diríamos que para esta temporada no solo ha sido sorpresiva la efectividad con la que Bournemouth ha podido llegar a lograr esta decimosegunda clasificación en liga, ello también muy validado por el gran rédito de jugadores como Dominic Solanke con 19 goles, Anthony Semenyo con 8 tantos, Justin Kluivert con 7 tantos, en el que máximos goleadores para esta institución Cherry encontraríamos a Ryan Christie con 5 asistencias, Marco Senesi, recordemos defensor, también muy relevante, 5 asistencias, y Marcus Tavernier con 4 asistencias. Importantísimo de cara a lo que es el futuro de Andoni Iraola en esta institución, ya que, como recordemos, para el inicio de esta temporada 23-24, la verdad es que era muy difícil poder llegar a validar que el equipo terminaría tan alto en la clasificación, ya que para sus primeros 10 partidos, Bournemouth había llegado a conseguir 7 derrotas consecutivas y solo 3 empates, en el que claramente la idea del proyecto de Bournemouth fue tener paciencia con el entrenador español, y ello al final le ha ratificado en estar en una posición histórica para la institución, en el que también le daríamos el enhorabuena al cuerpo directivo ya en parcelas administrativas de Bournemouth, ya que al tener un nuevo entrenador que nunca había contado con minutos en los banquillos de la Premier League, sí en la liga, ya ello le había validado como un entrenador muy prometedor para el futuro del fútbol en general, también para el fútbol español. Diríamos que el aguantar tanto tiempo resultados tan malos, pues al final le ha validado como una de las mejores temporadas del equipo, y que con Andoni Iraola en un porcentaje de partidos ganados en general para Bournemouth de 1,36, la verdad es que le da mucha cercanía de cara a lo que pudo llegar a ejecutar en el Rayo Vallecano, con un porcentaje en el equipo de Vallecas de 1,46 puntos obtenidos por partido, estándar en toda la carrera y la consecución que contó con el entrenador español en los banquillos de Rayo Vallecano. Diríamos que está muy cerca de llegar a estas cifras con Bournemouth, y cifras históricas, por supuesto, para el equipo Cherry, que para esta temporada logró ejecutar 13 victorias, una de estas bastante relevante al poder llegar a pelear ante grandes equipos del Big Six. Recordemos también ejecutando una gran goleada ante Manchester United por 3-0 en Old Trafford, la primera de la historia de Bournemouth, en el que además de 9 empates y 16 derrotas, 7 de estas, como recordemos, al inicio de la temporada, y que pudieron llegar a reconducir la efectividad del equipo, en el que al final la reconducción de lo mejor de Andoni Iraola en este Bournemouth también le permitió un porcentaje de puntos para esta temporada de 1,26. Como mencionábamos en la estadística anterior, se basaba más en los minutos que ha podido llegar a lograr Andoni Iraola como entrenador de Bournemouth, y este porcentaje sería de los minutos por partido, los puntos por partido que puede llegar a lograr a través de esta Premier League, en el que a través de 54 goles, como mencionábamos anteriormente, 19 de estos de Dominic Solanke, uno de los máximos goleadores de la Premier League, y que esperemos pueda llegar a continuar en el club, ya que será muy relevante para toda la institución de, como muchos los mencionan, de las orcas asesinas, en el que además de un porcentaje de goles en contra de 67, diríamos que tal vez esta es una parcela que deberá mejorar el equipo, pero contando con grandes jugadores como mencionados anteriormente, Marco Senesi y Sabarni, que puede llegar a contar con muchos más minutos de cara a la siguiente temporada, o por supuesto Milos Kerkez, digamos, incorporaciones interesantes para el futuro de Bournemouth, y que esperemos puedan llegar a seguir promediando lo mejor de la Premier League de cara a uno de los mejores entrenadores que vimos en esta temporada, Andoni Iraola.
en el que rápidamente culminaríamos hablando de Wolverhampton Wanderers, un Wolverhampton Wanderers que contaba para esta temporada con uno de los entrenadores con mayor trabajo y con mayor consistencia en la Premier League en los últimos años, como lo es Gary O'Neill. Un Gary O'Neill que recordemos llegaba de la temporada anterior como el director, como entrenador de Bournemouth, un Bournemouth que le había sacado mucho rédito en una temporada sorpresiva de cara a que validó muchísimos enfrentamientos con una plantilla algo justa de cara a su proximidad en el campo y los objetivos que podría llegar a cumplir, aún así logrando una clara salvación y un gran mérito al poder llegar a contar con un Bournemouth que pues muchas veces generó más dudas que certezas. Aún así el entrenador culminó una temporada excepcional. Lastimosamente Bournemouth estaba en una idea de que el crecimiento era una parte relevante en la Premier League y si no lo lograbas podrías llegar a culminar tarde o temprano en las últimas posiciones de la liga. Por ello diríamos que fue la justificación de que Gary O'Neill no continuara en el proyecto y que equipos como Wolverhampton Wanderers trataran de sacarle rédito a lo que ya había ejecutado el entrenador. Plantillas algo dispares de cara al rendimiento, con muchos huecos en materia de lo que dispone un juego tan competitivo como lo es el que propone constantemente jornada tras jornada la Premier League. Y ello para esta temporada en Wolverhampton Wanderers no solo les ha brindado que puedan llegar a contar con una salvación muy temprana en justificación de jornadas y puntos obtenidos. La verdad es que era muy difícil decir o destacar que este Wolverhampton Wanderers de cara al inicio de la temporada pudiera llegar a salvarse y aún así lo logró de una forma muy relevante, contando por ejemplo con la aparición de jugadores muy relevantes para el futuro de Wolverhampton Wanderers y que nunca habían llegado a contar con cuotas en materia de aportación ofensiva tan relevantes como en esta temporada. Hablando de jugadores como Wan Hee-chan, que habían logrado 12 goles para esta temporada, además de Mateus Cunha, con la misma cantidad de goles. Cercanos a esto, también un jugador que ha tenido, sí, tal vez un rol más de revulsivo en el campo y no, muchas veces no como titular, pero también muy eficiente en materia de generar asistencias y goles. Hablando de Pablo Sarabia, con 4 goles y diríamos que 3 asistencias. 7 asistencias, por parte de Pablo Sarabia, 4 goles, 7 asistencias por parte del jugador español, ex Paris Saint-Germain, por ejemplo. Han dado rédito a que este Wolverhampton Wanderers haya logrado para esta temporada de la Premier League 13 victorias, 7 empates y 18 derrotas. Derrotas algo abultadas de cara a lo que era el rendimiento del equipo, en el que claramente la mitad de la temporada fue en la que mejor cantidad de puntos se sacó. Un porcentaje de puntos por partido de 1,21 también valida a Gary O'Neill como un gran entrenador, en el que se han logrado 50 goles y 65 goles en contra, en el que jugadores como Matt Skillman o Nelson Semedo o Ryan Agnuri validaron una temporada muy solvente para el equipo y al final toda esta consolidación de jugadores que diríamos pueden llegar a estar en cualquier equipo en la zona media o baja de la clasificación de la Premier League, pero no diríamos que pudieran llegar a validar un rendimiento tan relevante en materia de grupo como lo pudieron llegar a ejecutar para esta temporada, y ello también diríamos que es uno de los mejores aciertos del entrenador, el equipo, la reafirmación de sus mejores, diríamos, jugadores para la medular de lo que es Wolverhampton Wanderers, y asimismo una temporada muy tranquila para el equipo y que esperemos que pueda llegar a prometer mucho más de cara al futuro, en el que por ahora con estas 5 grandes sorpresas y revelaciones de esta temporada es que culminaríamos este análisis preguntándoles cuál de estas grandes sorpresas fue las que fue más relevante para ustedes o fue más relevante para la Premier League, además de que si creen que nos faltó alguna sorpresa o algún jugador o equipo que fue mucho más relevante que estos 5, nos gustaría saber cuál creen que era uno de estos a través de los comentarios, por supuesto, en el que estaremos encantados de poder llegar a leerles y contestarles en lo menor corto tiempo posible.
en el que por ahora, con esta pregunta, además de cuáles de estas 5 sorpresas creen que pudieran también llegar a ser muy relevantes para la Premier League, nos despedimos, esperando por supuesto que les haya gustado y les haya entretenido este video, en el que en todas nuestras plataformas en las que desarrollamos contenido, la verdad es que sería muy relevante para nosotros el que pudieran llegar a ayudarnos suscribiéndose y siguiéndonos a través de las mismas, en el que por ahora sería todo. De nuevo, esperando que estén teniendo un excelente día, me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.